Fernando. Welcome, Fernando. Thank you all. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar numa sessão para discutir transplante de medula óssea na mielodisplasia. Meu nome é Fernando Barroso, eu sou da Universidade Federal do Ceará, sou professor da universidade e chefe do Serviço de Hematologia e Transplante do Hospital Universitário. Estou com minhas colegas Virgínia, que é da Colômbia, e Analisa, que é do Hospital Privado Universitário de Córdoba. Muito prazer, espero que tenhamos uma sessão muito produtiva, interativa, e que possamos discutir. O objetivo realmente é que a gente interaja e possa trocar experiências e, de alguma maneira, sairmos melhores após esse encontro. Eu vou, então, compartilhar a minha tela. Só um minuto, por favor. Esses são meus conflitos de interesse. O transplante de medula óssea é a única estratégia curativa para o tratamento dos pacientes com mielodisplasia. Daí a sua importância e de uma discussão específica sobre o papel do transplante e o momento ideal de abordagem desses pacientes. Porém, existem muitos fatores que interferem com a resposta ao transplante. A idade, a condição clínica do paciente e, muitas vezes, a possibilidade ou não de localizar um doador. Baseado nisso, nós objetivamos iniciar em 2016 um registro latino-americano especificamente para pacientes que realizavam um transplante de medula óssea, com o intuito de entender o que efetivamente acontecia na nossa região. Na ocasião, nós tivemos a adesão de 17 centros do Brasil e do Uruguai. Esses 17 centros utilizam a plataforma tmo.med.br. Esses dados são relativos a outubro de 2020, e na ocasião nós tínhamos 283 pacientes cadastrados de ambos os sexos. No momento, nós temos 342 e temos atualmente a participação de 29 centros. É um período, o intuito era entender todo o processo desde o início, o que de fato tinha acontecido. Então, o primeiro transplante para mielodisplasia na América Latina, pelo menos é o que nós temos de conhecimento, foi realizado em 1989 pelo professor Ricardo Pasquini, em Curitiba. E esse estudo, então, tem um braço retrospectivo, mas também tem um braço prospectivo. Esses pacientes todos foram estratificados de acordo com o RPSS, inclusive os mais antigos nós reestratificamos, e vamos falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação. Os aspectos do condicionamento, a doença do enxerto contra-hospedeiro e a terapia de suporte foram todas avaliadas de acordo com protocolos de cada instituição. E nós consideramos uma significância estatística, um P menor do que 0,05. Há um predomínio do sexo masculino, com 54%, com relação à raça, da raça branca, 85%, e com relação à idade, existem aspectos muito interessantes. A grande maioria dos pacientes estão entre uma mediana de 46 anos. Isso nos dá uma ideia de que, apesar da mielodisplasia ser uma patologia que acomete preferencialmente pessoas acima de 60 anos, de alguma maneira nós temos características na nossa região em que pessoas mais jovens são acometidas, e não só isso. E também mais clara é a técnica. E não só isso, alguns pacientes com idade mais avançada
muitas vezes não conseguem realizar o transplante, como eu comentei. Quando nós iniciamos esse trabalho, os pacientes acima de 60 anos eram apenas 13%. Atualmente, nós temos 20%, porque muito se discutiu dentro desse âmbito na tentativa de se oferecer o condicionamento de intensidade reduzida e também a opção de entender que a idade fisiológica era mais importante que a idade cronológica. Com relação à estratificação de risco, tem dados muito interessantes, principalmente com o RPSS. Há um predomínio dos pacientes de alto risco, como era de se esperar, então, em segundo lugar, do risco intermediário, mas observem dois pontos muito importantes. Nós temos em torno de quase 12% dos pacientes de baixo risco e temos 38% desses pacientes que foram para o transplante sem nenhuma estratificação. Na sua grande maioria, pela ausência da citogenética. Então, esse é um dado que serve de alerta, porque é importante, quando oferecemos a possibilidade do transplante para esses pacientes, que a gente possa, de alguma maneira, estratificá-los para ter segurança na indicação e na elegibilidade para esse procedimento. Com relação ao tipo de doador, ainda há um predomínio do doador relacionado, 72%, o não relacionado, 21%, e um crescimento do transplante aplo. Aqui nós tínhamos 6%, mas eu digo a vocês hoje que o percentual é maior, nós temos 31 pacientes na casuística de 342 casos já com transplante aplo idêntico. Com relação à fonte de células, há um predomínio ainda da medula óssea, porém com um crescimento do sangue periférico com 44%. Com relação especificamente ao tipo de condicionamento, há um predomínio do condicionamento mieloablativo, mas também há um crescimento do condicionamento de intensidade reduzida, com 22% nos últimos anos. E aqui, quando nós analisamos a curva de sobrevida desses pacientes em 5 anos, a sobrevida global foi de 49,5%. E isso, na verdade, é semelhante aos dados do CIBMTR e de outros registros que nós temos, que existem publicados. Quando nós olhamos uma curva de 30 anos, que é exatamente toda a nossa casuística, para nossa surpresa, a sobrevida se mantém em torno de 48%, mostrando que nos 2 primeiros anos é onde efetivamente nós temos mais complicações e mais problemas com relação à infecção e à doença do enxerto como causa de mortalidade. E quando nós olhamos especificamente a sobrevida global baseada na fonte de células, tem um dado muito rico, que é com relação à fonte de célula do sangue periférico, ter uma sobrevida global melhor do que a fonte de célula da medula óssea, com significância estatística. Então, esse é um dado que realmente nos chama muita atenção. Esse dado foi publicado por nós no ano passado na Biology of Bone Marrow Transplantation. E, especificamente, um dado muito interessante com relação ao tratamento antes do transplante. Eu acredito que seja uma dúvida, e, inclusive, ontem nós discutimos na sessão do e-poster exatamente sobre esse ponto, se tratar ou não tratar antes é algo mandatório, é algo obrigatório. E, a bem da verdade, algumas publicações que têm saído nos últimos anos, do grupo alemão, e mesmo uma publicação mais antiga, de 2012, do Marcos de Lima, não mostrou uma diferença muito significativa entre o tratamento ou não tratamento. E nos nossos dados também não houve diferença, apesar de não ter tido significância estatística. Entretanto, a mensagem mais importante é que o indivíduo que precisa de um transplante não deve se tentar fazer tratamentos longos com quimioterapia, com hipometilante, se de fato você precisa encontrar o doador, preparar o doador e efetivamente levar esse indivíduo enquanto ele está em boa condição clínica, sem estar imunizado e sem ter infecções multiresistentes. E quando nós olhamos exatamente quem efetivamente tratou, existe um dado muito interessante que não há uma diferença significativa em quem fez quimioterapia ou quem fez hipometilante. Porém, quem fez os 2 tratamentos
quimioterapia e hipometilante teve uma vantagem sobre os pacientes que fizeram um tratamento ou outro. Aqui nesse cenário, há que se considerar que esses pacientes fizeram isso muito provavelmente naquela tentativa de redução do número de blastos para ir para o transplante ou mesmo aguardando o momento do transplante. Dentro do cenário do serviço público, principalmente aqui no nosso país, muitas vezes nós temos filas de transplante e algumas vezes nós temos que esperar realmente um leito para que esse procedimento seja realizado. E aqui é um dado que eu gostaria muito de mostrar, que a opção do transplante haploidêntico é algo que inclusive, cresceu muito agora na pandemia. E exatamente nós tínhamos 17 casos, agora temos 31 casos, e observem como a sobrevida global desses pacientes tem sido muito interessante, 70%. A gente acredita que isso, obviamente, com o passar do tempo, essa curva deve ter mudanças, mas é algo animador dentro do cenário de não ter a opção de um doador totalmente compatível e dentro do cenário de você não poder realmente realizar um transplante não aparentado. Outro dado muito importante com relação à idade especificamente, nós estudamos esses dados, a sobrevida global dos pacientes com menos de 60 anos e com mais de 60 anos, e não houve diferença estatisticamente significante entre a sobrevida global. Quando nós utilizamos 55 anos, também não houve diferença. Por que nós olhamos 55 anos? Os europeus têm proposto, em alguns grupos, na sua grande maioria, que acima de 50 anos você já possa oferecer o condicionamento de intensidade reduzida. Por último, eu queria mostrar um caso que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a Journal of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy, que em que se discute especificamente a utilização das mutações na indicação do transplante. Então, nós tínhamos um paciente de 69 anos, o grupo de Jaú, com o meu colega Mair e Virgílio Couturato, de 69 anos, sem nenhuma comorbidade, que em maio de 2018 tinha uma leve neutropenia e tinha uma diminuição de sua hemoglobina, mas que não tinha anemia. Ele tinha, na verdade, uma hemoglobina de 13,6 gramas por decilitro, 3.200 leucócitos, 945 neutrófilos e 750 monócitos na ocasião, com plaquetas normais de 168 mil. Nos exames subsequentes, a neutropenia continuou e ele passou a apresentar monocitose, com 2.437 monócitos por milímetro cúbico. Nessa ocasião, realizou imunofenotipagem, mielograma, biópsia de medula óssea e foi dado o diagnóstico de síndrome mieloproliferativa /SMD, com a possibilidade de uma leucemia mielomonocítica crônica estratificada pela OMS 2016 como 0. O cariótipo era normal e no painel de hibridização in situ não houve alterações significativas. Porém, realizou um sequenciamento de próxima geração que mostrou a presença da mutação somática ZR-SR2, com uma frequência de variação alélica alta, de 90,8, e havia também uma outra variante, que era o RUNX1. Diante desse cenário, num paciente sem nenhuma alteração e apenas com os exames laboratoriais, houve uma grande discussão se esse doente deveria ir para o transplante upfront. Era um paciente idoso, assintomático completamente, com ECOG 0, sem necessidade transfusional, com uma história de neutropenia e monocitose. A citomorfologia e a medula óssea, através da imunofenotipagem, confirmavam mielodisplasia. O cariótipo era normal e sem alterações cromossômicas detectadas pelo FISH, porém com NGS, com mutação somática do ZR-SR2. E foi discutida a terapêutica sobre indicar ou não transplante. A decisão foi por não transplantar esse paciente e o paciente, após 24 meses, continua bem, assintomático e com a citopenia, mas sem complicações e sem dependência transfusional. Na verdade, os dados apresentados correspondem aos primeiros resultados obtidos através de um estudo cooperativo de vários centros da América Latina, com diferentes abordagens de paciente que refletem a realidade e os desafios desse tratamento. Ainda que esses dados reforçam o conceito
de que o transplante pode ser influenciado pelo condicionamento e pela fonte de células escolhida. A correlação desses resultados com outros descritos na literatura é importante para aumentar essa discussão, o que certamente contribuirá para o melhor manejo dos pacientes com SMD antes e após o transplante. Muito obrigado, eu queria agradecer a todos os centros que participam, aqui é o time da Universidade Federal do Ceará, aqui é o Hemocentro e aqui é o nosso hospital universitário. Obrigado a todos. Eu passo, então, agora a palavra para a minha colega Virgínia Belo, que vai falar um pouco sobre os critérios de elegibilidade do transplante. Eu preciso, então, parar o compartilhamento da minha tela e voltarmos para poder cedermos o lugar a Virgínia. Por favor, Virgínia, muito obrigado e desejo uma boa apresentação. Obrigado a todos. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tipo de encuentros con amigos y con colegas es siempre hay que estar muy agradecido por poder tenerlos. Entonces, bueno, ya sabemos que el mielodisplásico, y no necesito entrar en esto, es una de evolución clonal. Tiene dos espectros grandes. Uno es las citopenias severas progresivas y el otro es el mielodisplásico con alto riesgo de transformación a leucemia o a mielomítica crónica. La edad promedio son 60 años, como todos sabemos, y esto hace que estos pacientes no sean usualmente referidos para trasplante de entrada. En un estudio del MD Anderson de un solo centro, ellos reportaron que del 65% de pacientes que tenían indicación, solo 33% en realidad fueron referidos para trasplante y llegaron a trasplante actual, de hecho. Otro de los problemas que tenemos en trasplante es que muchos de los estudios son retrospectivos y no nos permiten tener información tan clara. Sin embargo, es clarísimo que la única estrategia curativa para un síndrome mielodisplásico es el trasplante alogénico. Por eso, todos los pacientes al diagnóstico, así como en alguna época hoy seguimos haciendo en mieloma, por ejemplo, el algoritmo de tratamiento inicia con saber si el paciente es candidato o no. Lo mismo debe pasar en síndrome mielodisplásico. Uno debe arrancar el algoritmo por saber si el paciente es o no candidato a trasplante, y el tratamiento debe estar orientado a llevar al paciente a trasplante lo antes posible. ¿Y por qué? Digamos, en la indicación, ¿qué factores hay que considerar? Primero, las características del paciente. Entonces, la edad es en la primera que pensamos todos. La edad ha sido un limitante. Con el tiempo se ha ido rompiendo la barrera de la edad, y cada vez, como vemos en este slide que es del CIMT de Estados Unidos, con los años, esta parte que es la azulita clara, es la que representa los mayores de 65 años, viene aumentando en la medida en que hemos aprendido a hacer trasplantes de intensidad reducida, de menos toxicidad, y ahí es donde los pacientes nuestros con mielodisplasia pues vienen a caber. Sin embargo, la edad en este caso específico de mielodisplasia, y lo acaba de mostrar Fernando en su serie también, realmente la edad como un factor aislado no es un factor pronóstico significativo en mielodisplasia, y no deberíamos estar diciendo que mayores o menores de 55 y descartar rutinariamente a los menores de 65 solamente por su edad. Es mucho más importante otros factores como el performance status o la habilidad funcional del paciente. Y en esto la invitación es hacer siempre una escala geriátrica estandarizada, ojalá de la mano de los geriatras donde lo tengamos. Sé que en Latinoamérica, no sé si en el resto de los países, pero en Colombia no es tan fácil tener un geriatra, pero esas escalas realmente no son tan difíciles de hacer, y si uno las estandarizadamente empieza a aprender a usarlos. Esto es la supervivencia libre, la supervivencia global en pacientes menores de 50 años, entre 60 años, perdón, 50 y 59, y aquí combinaban en este estudio, que es muy interesante, combinaban el índice de actividades del daily living, o sea, se llama IADL, y con el índice de comorbilidades que todos sabemos usar muy bien para trasplante. Y fíjense cómo para los pacientes menores de entre 50 y 59 años diferenciaban muy bien, pero si uno mezcla esto además con la edad, mayores de 70 años, le hace un índice que le da mucha
muy buena idea de cómo le va a ir al paciente. Un paciente que tiene los dos anormales, o sea, tiene el índice de comorbilidad alto y además tiene alterado su capacidad funcional para la vida diaria y tiene más de 60 años, pues este es el desenlace y probablemente vamos a ser más conservadores, pero un paciente que tiene más de 60 años y fíjense cómo tiene una curva muy buena cuando tiene, no tiene comorbilidades y su índice de funcionalidad está muy bien. Entonces la combinación de los tres es muy buena, muy buena. Las comorbilidades, pues todos conocemos estos estudios de comorbilidades, esto es la supervivencia, la mortalidad no relacionada con recaída y fíjense pues que si uno tiene un índice de comorbilidades de más de 3 está por acá en el 40%. Si además de esto uno hace, aquí en este estudio hicieron una mezcla de una estratificación por grupos de edad y lo combinan con la estratificación por el índice de comorbilidades y fíjense cómo es muy buen predictor si uno tiene un índice de comorbilidad baja, con una edad, también el grupo 0 de edad, que eran menores de 60 años, fíjense cómo la mortalidad no relacionada a recaída es esta, y estas las supervivencias y digamos, la combinación de factores hace una muy buena predicción. Los datos que tenemos actualmente entonces sugieren que la edad es un muy mal marcador pronóstico como independiente y que debemos usar la combinación del índice de comorbilidades, el índice de funcionalidad y la edad, todo combinado, nos da una muy buena idea de cómo se va a comportar el paciente en el trasplante y va a permitirnos detectar ese grupo de pacientes que van a estar mejor beneficiados del trasplante. Lo otro es la disponibilidad del donante y desde luego aquí pues hay miles de estudios y miles de publicaciones retrospectivas. Este es bien interesante y fíjense cómo si el paciente tiene un donante o no tiene donante, realmente al principio va a haber, no, en los primeros 2 años las curvas son exactamente iguales porque es en los años que vamos a perder pacientes en la mortalidad relacionada con trasplante, pero después los pacientes que tienen un donante, fíjense cómo hacen una curva y se aplana la curva y se curan. Y esto es lo que demuestra que vale la pena en algunos pacientes buscar ese donante. Con respecto a los factores relacionados con como la enfermedad como tal, el número de blastos en la médula ósea, y ahora lo mencionó un poco Fernando, muchos estudios han mostrado que realmente tenemos todos en la cabeza esta idea de que si tiene menos de 20%, que llevémoslo a menos de 20, que menos de 10. Realmente el único factor que ha sido sostenidamente demostrado es que tenga menos de 5% de blastos, que es el punto ideal. Si uno lograra llegar al paciente con menos de 5% de blastos hay una diferencia grande, pero entre 10, 12, 20, 15 realmente no hay tanta diferencia. Lo mostró Fernando también en su serie, en la serie cooperativa. Entonces no tenemos que, digamos, pasarnos perdiendo el tiempo, dándole mucha toxicidad a los pacientes, muchas transfusiones, tratando de llevarlo a nada. Si tiene menos de 5, perfecto, y si lo podemos llevar a menos de 5 rápidamente, perfecto, pero si no, no debemos retrasar el trasplante. Esto es con respecto a las características citogenéticas, es claro y está muy bien demostrado que el índice de pronóstico el citogenético del IPS revisado identifica un grupo que le va a ir muy, muy mal. Y esto uno lo combina, por ejemplo, con el índice de comorbilidades, con todo lo que estamos hablando, y la combinación de todo nos permite detectar esos pacientes que les va a ir mejor y también nos permite ver qué pacientes van a tener que, uno va a preferir usar un régimen mieloablativo versus un no mieloablativo. La combinación de todo es la que nos va a permitir tomar la decisión. Hay que pensar en los cariotipos monoclonales, en mielodisplásicos son bien importantes y los cariotipos desde luego complejos nos han demostrado su factor pronóstico, las características moleculares. Este es un estudio del New England de 2017 y ahí vemos que son 1.500 pacientes, son los estudios más grandes analizando todas las mutaciones y todo el estudio molecular y vemos cómo ASXL1 y TP53 son de los más frecuentes y desafortunadamente de los de peor pronóstico. Y nos hace digamos, importante ver lo del P53 como un factor pronóstico súper importante para pacientes trasplantados. Fíjense cómo hace una diferencia enorme tenerlo o no tenerlo. Nos habla también para la planeación del condicionamiento que nos va a hablar Ana, de a quién darle qué, si se puede, un paciente con P53, así esté en el caso de Fernando, por ejemplo, asintomático y si tiene un buen donante,
si tiene un P53 habría que pensarlo muy rápido, llevarlo a trasplante, porque definitivamente son pacientes que van mal con cualquier estrategia. Esto es las características, y bueno, aquí es este forest plot para mostrarnos a quién le va bien con qué, pero definitivamente analizar el tipo y el número total de mutaciones es muy importante para tomar decisiones en trasplante. El tema de las citopenias, incluyendo las transfusiones, muchas veces el paciente no tiene tantos factores de riesgo, pero es un paciente sumamente dependiente de transfusiones, normalmente que se comporta con citopenias, que se comporta casi como una aplasia medular, son pacientes que van a tener una muy mala calidad de vida sin trasplante, es un factor que hay que considerar. Este algoritmo me parece muy, muy importante, fue publicado el año pasado y es una propuesta para hacer un modelo predictivo metiendo todos los factores que ya estamos mencionando como en una plataforma digital que le permita a uno prevenir, no es para que se lean todo esto, sino para decirles todas estas, digamos, la idea es entrar todo estas en este modelo que estaría en internet. Creo que todavía no está funcionando, pero el plan es que esté funcionando, donde uno pueda meter todos los factores del paciente y te sale una curva de supervivencia, y con eso uno puede tomar una decisión mucho mejor informada hacia el paciente. El tema de, el tercer tema es, ya dijimos a quién y ahora cuándo. Entonces, la decisión de cuándo llevar a un paciente a trasplante tiene que ver con maximizar, estimar cuál es el máximo tiempo pretrasplante sin que el paciente tenga progresión o complicaciones, mientras que no lo haga muy tarde para que ya el trasplante pierda su beneficio. Esta es como la decisión en trasplante. Un tema importante que lo queremos recalcar, con Fernando y con Ana lo hemos hablado, y es este tema de llevar pacientes temprano a trasplante. Es mucho más predictor de respuesta al trasplante llevarlo a trasplante temprano que llevarlo con con menos blastos, o llevarlo con cualquier otra condición. No hay nada más, digamos, predictor de la respuesta que llevarlo temprano. Los pacientes que fueron llevados a trasplante tuvieron un curso de enfermedad mucho mejor que los que fueron llevados tardíos. Cuando nos demoramos, los ponemos con sobrecarga de hierro y todo lo que ya sabemos que es peor. Combinar el IPSR y PFS con expectativa de vida sin trasplante es una idea para saber quién, esto es en menores y mayores de 60 años, qué va a pasar con el trasplante, y esto nos permite tomar decisiones. Y una cosa importante es combinar el RIPSS con el CIBMRT, con el índice de mortalidad para trasplante. De nuevo, aquí lo que quiero recalcar es la importancia de tomar todos los factores en cuenta juntos. No hay un solo factor que nos defina. Recuerden que el CIBMRT habla de la edad, del número de porcentaje de blastos, el performance status y el recuento de plaquetas para predecir muy bien a quién le va a ir mejor y a quién le va a ir peor después del trasplante. Otros puntos importantes para tener en cuenta: en los pacientes que no se decidió entrar al trasplante, la progresión, el número de blastos, no acordarse de estar evaluando los pacientes constantemente para ver quién ganó la indicación del trasplante, la progresión de anemia llevando a transfusiones pesadas con sobrecarga de hierro, la falta de respuesta al EPO, más de 20 transfusiones nos debe estar alertando de que este paciente es un candidato a trasplante. La adquisición de mutaciones, recordar que el displasico es una enfermedad que muta, que cambia, y hay que estarlo evaluando, y que la falla, desde luego, pero ojalá este último de la falla, no quisiéramos que la gente esté 20 ciclos de hipometilante antes de llevar al trasplante. Cuando está bien, hay que llevarlo temprano. Y por último, estos dos factores financieros y sociales que para nuestro medio son tan importantes. Pensar en la enfermedad psiquiátrica, la depresión aumenta el riesgo de mortalidad. Los hombres más jóvenes, más educados, más casados, están más ajustados y menos deprimidos, tienen mejores resultados. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de decidir a quién dar el trasplante. La carga financiera, muchos de nuestros pacientes, a pesar de tener la indicación, definitivamente después del trasplante no tienen quien los cuide, o no tienen cómo tomarse sus medicamentos, o cómo venir al centro de trasplante y viven lejos. Y todo eso hay que tenerlo. El acceso es realmente un reto en Latinoamérica, donde el acceso a la salud es altamente inequitativo y depende del asegurador.
Y desde luego, muy importante, las propias creencias del paciente para tener en cuenta en la decisión del trasplante. Estos son los algoritmos que están propuestos y como ustedes ven, en los pacientes de bajo riesgo, si tienen mal performance status, fíjense que no hablamos de edad, sino el performance status, realmente hay que pensar rápido en trasplantes si fallan o si tienen factores de mal pronóstico a pesar de que tengan un riesgo bajo. Y si tienen, definitivamente, si tienen factores de mal riesgo, llevarlos a trasplante de una vez sin pasar por otras estrategias. Y definitivamente los pacientes de alto riesgo por IPSS con buen estado funcional deben ir a trasplante tempranamente. Ojalá, fíjense que hablan del menos del 10%, llevarlos inmediatamente, no estarnos ahí prolongando con incometriancia, si más de 10 y podemos hacerlo rápido. Ojalá podamos llevar a trasplante un poco con menos de 5% de blastos, pero si no se puede realmente llevar a trasplante rápido. Entonces, la decisión de quién hacer un trasplante y cuándo debe ser multidimensional. No hay un solo factor predictor, mucho menos la edad, que es lo que estamos acostumbrados a desechar los pacientes por su edad. Es la única estrategia curativa. Debemos empezar por pensar en trasplante en todo el mundo y debe ser considerado tempranamente, y la estrategia que usemos de tratamiento debe ser orientada a llevar al paciente a trasplante. Eso es lo que tenía para contarles y ahora le dejo el paso a mi amiga y colega Ana. Vou dejar de compartilhar a pantalla. Muito obrigado, Virgínia, pela excelente apresentação, muito clara, muito objetiva. Eu passaria a palavra agora para a doutora Analissa, que vai falar sobre os condicionamentos. Muito obrigado, Ana. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Virginia. Bueno, después de estas importantes exposiciones, yo voy a referirme sobre todo al estado pretrasplante, profundizar algunas de las palabras que dijo Virginia sobre la reducción de los blastos y algunos conceptos sobre los acondicionamientos que realizamos en el trasplante. Esto es a modo de introducción sobre la ventaja que ofrece el trasplante en términos de sobrevida. Este es un análisis que realizó el registro de Düsseldorf sobre cuánto se adherían los hematólogos a las guías de la European Leukemia Net, es decir, si los pacientes, si los médicos seguían o no la indicación de trasplantar. Y en estas curvas, estos son gráficos de sobrevida global, y esto se investigó en un cohorte retrospectivo y en un cohorte prospectivo. En aquellos casos en donde los pacientes eran elegibles para trasplante y se trasplantaron siguiendo los criterios establecidos, que bueno, son los que mencionó Virginia, la sobrevida global fue 65 veces, versus 16 meses cuando no se siguieron las recomendaciones de las guías. Y esto se replicó en el cohorte prospectivo. Es decir, como ya se mencionó anteriormente, estar atento a los cambios del estado del paciente, a la necesidad de trasplante y derivarlo precozmente a trasplante. Algo similar ocurre en la leucemia mielomonocítica crónica. Estas son las curvas de trasplante versus no trasplante para aquellos que tienen riesgo bajo, intermedio 1 o riesgo intermedio 2 o alto, son curvas de sobrevida global, y como ustedes pueden ver, los pacientes que se trasplantaron tuvieron mejor sobrevida que los que no se trasplantaron. Bueno, estos son trabajos recientes, publicaciones del 2020-21, pero tenemos que recordar que la primera publicación en síndrome mielodisplásico fue la publicación de Sierra y colaboradores en el año 2002, donde se vio que el porcentaje de blastos en la médula pretrasplante era un predictor de sobrevida global, y los pacientes que tenían menos de 5%, como ya se mencionó, tenían mejor sobrevida que los que tenían de 5 a 20 y más de 20, y esto claramente asociado a un mayor riesgo de recaída a medida que aumentaban los blastos. Ahora bien, los blastos pretrasplantes son un predictor de sobrevida, pero reducir o no reducir los blastos es lo que no está claro si tiene un impacto en los resultados. Entonces, vamos a hablar respecto a algunos puntos sobre la terapia pretrasplante. Es decir, trasplantar de entrada
upfront o citorreducir previamente. Y si vamos a citorreducir previamente, ¿con qué? Con quimioterapia, con hipometilantes. Bueno, este es un estudio retrospectivo, también publicado en el 2019, en pacientes con mielodisplásico con exceso de blastos y leucemias mieloides agudas secundarias. La mediana de edad de los pacientes fue 55 años, y 41% de los pacientes fueron directo al trasplante y 69% realizaron citorreducción previa. Muchos realizaron quimioterapia y otro grupo realizó hipometilantes. Lo que podemos ver en los gráficos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, en los pacientes, estos pacientes por supuesto después se trasplantaron, no hubo diferencia en ninguno de estos dos endpoints estudiados, y tampoco hubo diferencia en incidencia de recaída ni en mortalidad no relacionada a recaída. En este mismo estudio, cuando se comparó el grupo de pacientes que ingresaron con más o menos de 5% de blastos, o con más o menos de 10% de blasto, que es clásicamente lo que se ha referido en las guías, se encontró una diferencia en sobrevida global para los que ingresaron, mejor sobrevida para los que ingresaron con menos de 5% de blastos, como ya se mencionó previamente. ¿Qué pasa cuando los pacientes realizan este puente al trasplante? Si realizan quimioterapia, la mortalidad en este grupo de pacientes puede alcanzar el 15-20%, pero si realizan hipometilantes, también hay una pérdida considerable de pacientes por mortalidad o por progresión directa de la enfermedad. Es decir, en uno u otro punto podemos perder hasta un 20 o un 30% de pacientes mientras realizan la terapia de citorreducción. Y también existe un punto que es la selección de subclones, es decir, sabemos que los síndromes mielodisplásicos son enfermedades multiclonales, y en esto de citorreducir y de administrar una quimioterapia podemos seleccionar los clones que son resistentes y ahí producir una progresión de la enfermedad al momento, a la espera de realizar el trasplante. Y este es un trabajo publicado recientemente por un grupo alemán estos son más de 100 pacientes, y lo que se evaluó acá es la realización o no de terapia de citorreducción pretrasplante versus trasplante upfront. Pero a su vez se categorizó a los pacientes si tenían mutaciones de mal pronóstico o si no tenían mutaciones de mal pronóstico. 73 pacientes no realizaron citorreducción, 55 pacientes sí realizaron inducción, la mayoría de ellos con azacitidina. Y lo que vemos en este gráfico es la curva, la línea continua roja es el trasplante upfront sin mutaciones de mal pronóstico, y la línea continua es el trasplante upfront con mutaciones de mal pronóstico. La línea verde son los pacientes tratados con mutaciones, sin mutaciones de mal pronóstico, y la línea discontinua son los pacientes tratados pretrasplante con mutaciones de mal pronóstico. Y algo similar ocurre en la curva de sobrevida global. Es decir, que básicamente no se encuentra diferencia significativa en tratar pacientes, sobre todo aquellos con mutaciones de mal pronóstico. Nuevamente enfatizando lo que ya dijo Virginia, de que los pacientes deben ir rápidamente al trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno puede administrar terapia de citorreducción, pero si el donante a la espera de trasplantar el paciente para evitar progresión, pero si el donante aparece, no tenemos que esperar un número fijo de ciclos de hipometilantes, sino enviar rápidamente el paciente a trasplantar. Y este es otro hallazgo de este grupo que ya había sido visto previamente, que en aquellos pacientes que se trasplantaron y que recayeron post-trasplante, aquellos que no habían recibido terapia pretrasplante tienen mejor respuesta a los hipometilantes en la recaída post-trasplante y tienen mejor sobrevida que aquellos pacientes que habían sido
tratados antes del trasplante que recaen y que no tienen respuesta a los hipometilantes post-trasplante. Y esto evidentemente tiene que ver con la selección de clones y los clones que quedan y que son los responsables de la recaída post-trasplante. Evidentemente aquellos pacientes que responden al trasplante y que se trasplantan rápido tienen una mejor sobrevida, pero en realidad es muy difícil saber si tienen mejor sobrevida porque respondieron a los hipometilantes o porque eran enfermedades de mejor pronóstico. Entonces, para resumir un poquito, ¿cuáles son qué tenemos a favor de hacer citorreducción? Bueno, reducir la cifra de blastos y reducir la tasa de recaída. Muchas veces mientras tratamos a los pacientes se mejora su performance status y evitamos la progresión a la espera de o tener el donante o organizar el trasplante. Pero hay muchos puntos en contra. La toxicidad y la pérdida de pacientes, que dijimos que puede llegar hasta un 30%, la selección de clones y las recaídas más agresivas, usar herramientas previamente que nos podrían servir posterior al trasplante, y aquí está la discusión del mantenimiento, que no lo vamos a llevar a cabo ahora, y la pérdida de tratamientos efectivos en aquellos pacientes de alto riesgo citogenético. Es decir, que también podemos concluir que en realidad ni la quimioterapia ni los hipometilantes son lo suficientemente efectivos para que uno decida ponerlo en todos los pacientes que tienen un exceso de blastos. Y en este sentido, quizás algunas combinaciones más nuevas, como las combinaciones de hipometilantes con venetoclax, podrían, pero esto no lo sabemos todavía, hay solamente estudios retrospectivos, sobre todo en leucemia mieloide aguda, podrían ser estrategias más efectivas como puente al trasplante y reducir esta selección de clones que quizás ocurre con los hipometilantes. Este es un abstract presentado en ASH, un estudio de fase 1B de seguridad y eficacia de venetoclax y azacitidina en pacientes con mielodisplásico de alto riesgo. Es muy importante, la mortalidad al día 30 fue muy baja, 2%, la tasa de respuestas globales fue alta, de 77%, que es superior a la que se obtiene con hipometilante solo, y acá es un punto importante, la mediana de duración de la respuesta fue 15 meses, y esto también es un punto importante porque para evitar esta progresión que ocurre en el momento que administramos hipometilantes. Algunas pocas palabras sobre la terapia de acondicionamiento, recordarle que uno de los primeros estudios sobre acondicionamiento mieloablativo en síndromes mielodisplásicos fue el trabajo de Marcos de Lima del año 2004, con 4 días de administración de busulfán, eso es mieloablativo y fludarabina, reduciendo la toxicidad del clásico esquema BUSI. Ellos obtuvieron una sobrevida global al año de 65%, que fue muy buena, y una mortalidad relacionada al trasplante de solamente el 3% al año. Entonces, podemos usar regímenes mieloablativos, BUSI prácticamente ya no usamos en mielodisplasia, salvo pacientes muy jóvenes, menos de 20, 30 años. Fludara-busulfán es el régimen que más usamos y a veces reducimos un día de busulfán en pacientes de más edad. Y los regímenes de intensidad reducida, fludara-busulfán, fludara-melphalan, o los no mieloablativos que en realidad tienen un alto riesgo de recaída. Hay 2 estudios randomizados en mielodisplasia, uno de ellos es el del grupo alemán, que fue solamente en pacientes con síndromes mielodisplásicos o leucemias mieloides agudas, y aquí como vemos lo que se comparó fueron regímenes mieloablativos con regímenes de intensidad reducida, y hubo una mejoría en la sobrevida global para pacientes que realizaron regímenes de intensidad reducida. En realidad una tendencia, esta tendencia no significativa. En cambio, en el estudio americano, que es el otro estudio randomizado, hubo una mejoría en la sobrevida global para los que hicieron mieloablativo, pero en leucemia mieloide aguda, no así en síndrome mielodisplásico. Es decir que en general tendemos a hacer regímenes mieloablativos siempre y cuando el paciente tenga bajo score de comorbilidades, habitualmente menos de 4 de 3, y
Claro. tenga en general, menos de 60, 65 años. Bueno, para ir terminando, mostramos nuevamente el trabajo de Sierra del año 2002. Los pacientes tenían una mediana de edad de 38 años, todos fueron trasplantados con un hermano HLA idéntico, todos recibieron acondicionamiento mieloablativo, la mortalidad relacionada al trasplante fue de 37% y la sobrevida global a 3 años de 42%. Y mostramos un trabajo más reciente de este grupo asiático, donde la mediana de edad, fíjense cómo va subiendo, 51 años, todo tipo de donantes, la mayoría fueron intensidad reducida, la mortalidad relacionada al trasplante prácticamente la mitad, y la sobrevida global al año de más del 63%. Y en vez de estratificar a los pacientes por el número de blastos, ya los estratificamos por mutaciones de bueno o de mal pronóstico. Entonces, para concluir, el trasplante es la única estrategia curativa en SMD, no hay estudios randomizados que comparen estas estrategias de citorreducción versus no citorreducción. Lo ideal es no usar un número fijo, no ponerse como objetivo un número fijo de agentes hipometilantes, sino solo lo necesario para evitar que el paciente progrese en el tiempo de la espera, y si el trasplante está disponible, trasplantar lo antes posible. Y actualmente la intensidad del acondicionamiento depende de la edad, de las comorbilidades y del protocolo del centro que estemos trabajando. Bueno, muchas gracias por su atención. Muito obrigado, Ana Lisa, pela excelente apresentação. E nós agora pedimos gentilmente que abram os microfones para a plateia e ficamos à disposição para as perguntas, comentários e troca de informações. Fiquem à vontade. Bom dia a todos, os microfones estão abertos. Apenas cliquem no microfone ao lado do seu nome para desmutar, e quando não estiverem falando, peço a gentileza de tentar lembrar de se mutar. Caso vocês esqueçam de se mutar e a gente escute background noise, barulho no fundo, a gente vai mutar vocês. Obrigada, bom dia. Hola, Fernando, mientras... Hola a todos, perdón interrumpir, sí. solamente para decir que pueden demutear si quieren participar de la discusión. Encontré su nombre en los participantes y puedes demutear y participar. Gracias. Fernando, mientras alguien más piensa en preguntas, quería preguntarte, me llama muchísimo la atención ese hallazgo de la médula ósea y la sangre periférica en el estudio de ustedes. Mostraste cómo los pacientes trasplantados de médula ósea tuvieron peor pronóstico. Cuando uno ve series más grandes, digamos que pareciera no haber tanta diferencia. ¿A qué le atribuyeron ustedes esa diferencia en supervivencia de los pacientes trasplantados con médula ósea? Obrigado pela pergunta, Virginia. Foi dado muito importante do nosso estudo e que vem se mantendo, inclusive na primeira análise, o dado do sangue periférico mostrando uma interferência na sobrevida, e também na nossa segunda análise esse dado se perpetuou. Nós acreditamos que tem algum viés nessa análise em função de que, como é um estudo retrospectivo e, a bem da verdade, nós só temos a partir de 2009 pacientes que usaram hipometilante, então nós acreditamos que isso possa interferir nessa análise. Há uma tendência, e principalmente agora, com a pandemia pela Covid-19, muitos centros passaram a utilizar somente sangue periférico. No nosso serviço especificamente, o nosso centro cirúrgico, a gente não tem utilizado, por uma série de razões, e até razões de segurança e de protocolos, a gente tem evitado usar a medula óssea. Mas é um dado interessante que talvez uma das explicações seja o fato de você ter uma enxertia, uma pega mais precoce. Então, você tem um menor tempo de exposição desse paciente. Curiosamente, no nosso serviço especificamente, a incidência de doença do enxerto contra hospedeira aguda, ela não é muito alta. Porém, nós sabemos que a utilização do sangue periférico tem uma relação mais direta com a incidência de doença do enxerto crônica,
Daí que nós nos debruçamos, e isso é uma subanálise desse trabalho que nós estamos fazendo, especificamente correlacionando a doença do enxerto aguda e crônica com sobrevida, com mortalidade e também com qualidade de vida. Então, esse é um dado muito interessante e que a gente tem, a bem da verdade, que observar o que ocorre. Eu tinha uma pergunta para a Ana-Lisa, na verdade, um comentário. O grupo do Reino Unido mostrou ano passado no ESH e também na reunião do EBMT que a mudança da estratificação prognóstica, principalmente baseada em RPSS, antes e após transplante, não interferiu com a sobrevida. Então, esse foi um dado muito surpreendente, porque o que sempre se entendeu é que se melhorava a estratificação antes do transplante, a tendência seria ter uma melhor evolução. E como você muito bem colocou, na verdade, existem outros fatores que interferem, que são não só o percentual de blasto, mas as mutações. Né? Então, e eu acho que isso talvez seja a estratificação de risco baseada no RPSS seja uma análise que ainda não contempla esse outro aspecto das mutações, como você bem colocou. Eu acho que seria interessante considerar isso dentro do critério quando você analisa essa decisão baseada nesse ponto específico. O que você acha, Ana? Totalmente. Yo creo que por un lado el estudio molecular es un factor pronóstico potente. Y por el otro, es un estudio más objetivo. Sabemos que en el recuento de blastos hay mucha heterogeneidad. Hay informes, cuando uno ve nuestros mismos reportes, cuando queremos realizar un estudio, juntar datos, hay gente que reporta los blastos de la biopsia, hay gente que reporta los blastos de la citometría, algunos tienen citogenéticos sin desarrollos, los blastos hay variabilidad interobservador, tendríamos que contar 500 blastos, eso a veces es laborioso, con lo cual yo creo que las mutaciones no solo tienen un impacto por sí mismas, porque marcan una biología distinta, sino que también es una medición más objetiva del riesgo, que debe, por supuesto, incorporarse, y creo que cuando tengamos ya los scores nuevos con las mutaciones validados, los resultados van a ser más reproducibles en las distintas series, ¿no? ¿Les puedo hacer una consulta? Nosotros tenemos una guía para alto riesgo de síndromes mielodisplásicos, y en la guía habla de 10% de blastos y habla de 2 meses de tiempo de disponibilidad de un donante. Es decir, si el paciente tiene dentro de los 2 meses la posibilidad de ser trasplantado, llevarlo al trasplante lo antes posible, como ustedes dijeron, y la otra es, si tiene menos de 10% de blastos, no hacer ningún tipo de tratamiento y directamente llevarlo. Creo que por lo que ustedes expusieron, ¿están de acuerdo? ¿Es así? Sí. ¿O harían algún cambio? No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Uno mismo cuando ve los pacientes que vienen a trasplante, Marcelo, le haces los estudios pretrasplante en la sangre periférica, tienen 12, 13%, se lo repetís a la semana, tienen 8%, es decir, los puntos de corte también son estimativos y son una orientación, no son estrictos. Sí, y yo creo que la evolución de los pacientes, hay veces, creo que es más importante que el número de blastos, ¿no? O sea, sí, hay veces más importante como el que está transfundiéndose mucho, como el que está, digamos, es más en la experiencia, me imagino que le pasa a ustedes también. Lo que le va peor a un paciente siempre es cuando su médico se ha entercado en darle hipometilantes y le pone decitabina y 5-ASA y le da la vuelta y EPO y de todo lo demás. Ese es el paciente que peor le va, independiente del número de blastos. Concordo com Lisa e Virginia. Eu costumo dizer que existe o time do transplante na mielodisplasia e na leucemia mieloide aguda secundária. Eu brinco, às vezes, com os residentes e com os estudantes de que o cavalo passa e você tem que montar no cavalo selado. Esse é um termo que se usa no Brasil
mas que isso é um aspecto muito importante do momento exato. Às vezes se perde o tempo do transplante, então é preciso estar muito atento a isso, e muitas vezes o hematologista está próximo do transplantador e discutir o caso conjuntamente. Essa decisão, se for compartilhada, ela é muito mais rica e muito mais efetiva. Um outro dado muito importante, que eu acho que complementa o que a Ana Lisa disse, é que nós temos que estar atentos às possibilidades de citopenia clonal de significado indeterminado. Existem pacientes que não têm mielodisplasia clássica, porém têm mutações, muitas vezes mais de 4 mutações, com frequência de variação alélica muito alta, e que esses pacientes, a despeito de não ter um percentual de blastos muito grande, acreditamos que esses doentes devam ser discutido a possibilidade de transplante. Eu acho que isso abre um paradigma muito diferente na abordagem desse doente como um todo, porque isso complementa o que eu estou comentando em relativo ao tempo adequado para se caminhar para o transplante. Acho que essa mensagem precisa ser muito importante para nós todos, e é, na verdade, um aprendizado de tudo que nós estamos fazendo nos últimos anos na mielodisplasia y no trasplante. Perfecto. Hay una pregunta de Mariana Estebanesi. No sé si la alcanzan a ver. Sí, Mariana está preguntando sobre la experiencia en APLO, en trasplante haploidéntico, en pacientes que van sin recuperación medular. Creo que es un problema gravísimo en APLO. Yo no tengo tanta experiencia en APLO, de pronto Fernando nos puede ayudar, y es la disfunción del injerto post-trasplante en APLO, ¿cómo manejarla? A nossa experiência com APLO, Virginia, é muito boa, tá? Graças a Deus, mas eu sei que não é fácil, porque a reconstituição imune no APLO, ela é algo mais determinante da sua gravidade. Certamente, esses pacientes vão reativar citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, BK vírus, adenovírus, herpes tipo 6, e agora tivemos pacientes que também se contaminaram por COVID. Mas todo esse processo do pós-transplante do APLO, é preciso estar atento à monitorização viral desses doentes. Esse manejo talvez seja o aspecto mais determinante. E, realmente, essa subanálise do APLO, da nossa casuística, ela está sendo algo muito interessante e, obviamente, que teremos que ter tempo para caminhar e entender melhor todo esse processo. Acá hay otra pregunta. Tem uma pergunta para a Ana. Sí, pregunta por el estudio de Gargelman de 2021 mostrando una curva de sobrevida, un beneficio de trasplante para pacientes con CPCS de riesgo bajo intermedio 1 para mielo mono, con una diferencia estadísticamente significativa. Beneficio de trasplante ad from en pacientes con leucemia mielomonocítica crónica. En realidad yo creo que sí, creo que la leucemia mielomonocítica crónica tenemos que hacer trasplante ad from a un intermedio 1. Yo creo que muchos de estos pacientes ya sabemos que la mayoría de ellos tienen mutaciones, y en realidad cuando progresan se hace difícil bajar la mieloproliferación, aún con hipometilantes, no responden a la quimioterapia. O sea, creo que la leucemia mielomonocítica crónica es una entidad que debe trasplantarse lo antes posible, siempre y cuando, por supuesto, los pacientes estén dentro de los criterios de elegibilidad, ¿no? Pero en realidad, si a todos esos pacientes le pudiéramos hacer estudios de mutaciones, probablemente su riesgo de pasar de intermedio 1 cambia tomando en cuenta el CPCS molecular, ¿no? Ok, concordo. Muito obrigado a todos. Nós precisamos encerrar a sessão. Estou recebendo a mensagem. Concordo com a Ana, acho que mielosemia mielomonocítica crônica, principalmente a estratificação molecular, é quem define transplante. Muito obrigado. Foi um prazer estar nessa manhã com vocês. Um abraço, fiquem bem, com saúde. Tchau, tchau. Muchas gracias. Chao, chao.